Bienvenidos a un episodio más de Razones para Dejar de Existir. El día de hoy, como ya les he estado diciendo en los capítulos anteriores o en los episodios anteriores, les traigo un invitado que no saben. Ya les dije, esta temporada traemos invitados, de una calidad. El día de hoy nos acompaña el psicólogo Joel Ibarra, quien es licenciado en psicología, egresado de la UACJ en 2021 y que desde entonces se ha dedicado a acompañar a adolescentes, docentes, padres y madres de familia a través de talleres de temáticas diversas alrededor de la salud mental en el programa Plenamente de la Asociación Civil La Tenda de Cristo. Así que sin más, le damos la bienvenida a Joel. Joel, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por estar aquí y unirte a este proyecto porque en esta temporada tenemos muchos invitados nuevos participando, entonces tú eres uno de ellos y agradezco mucho tu participación. Muchas gracias. A mí me gusta mucho hacer podcast. Yo tenía un podcast, pero... ¿Y qué pasó? Pues la vida adulta pasó. Me gradué de la universidad, eso pasó. Okay. Un podcast con mi esposa y como que dejamos de tener tiempo libre para grabarlo y pues ya no lo hacemos, pero siempre me gustó mucho como hablar. Ok, qué padre. Ay, no, la vida de adulto. ¿Qué se le va a hacer? No, pues muchas gracias por estar aquí y espero que muy pronto lo retomen. Estaría muy padre. Gracias, sí le he dicho, pero hay que seguirlo viendo. Ok, ¿y de qué se trataba el podcast? Eran temas como diversos, hablábamos de música, hablábamos sobre cosas que veíamos nosotros que pasaban a nuestro alrededor, como uno de los últimos temas que recuerdo eran estos stickers que vemos en los carros. Ok. De tengo esposa tóxica, tengo novia tóxica, o ahora el día de hoy vi uno que me dio mucha risa que decía fruto prohibido, casado, mantenga su distancia, por favor. Entonces, hablábamos como sobre temas muy diversos, entre ellos, pues, uno de esos y, pues, primero sí como desde un lado gracioso, pero también como desde algunas otras implicaciones un poco más serias que tienen sobre cómo este tipo de stickers, por ejemplo, perpetúan, pues, estereotipos de género, machistas, violentos y cómo también muchas veces romantizan las relaciones violentas. Ok, entonces, entiendo. Sí, como que buscábamos un poquito ese otro lado que tenían las cosas. Ok, pues ahorita al final te voy a preguntar dónde lo podemos encontrar para que presionemos para que lo vuelvan a hacer. Gracias. Bueno, Joel, el día de hoy tú vienes a acompañarnos a hablar de un tema que, pues ahora sí que está un poco interesante, o sea, está muy interesante, porque tiene que ver ahora sí que con la idea que solemos tener de que ya las cosas no van a cambiar o de que ya nada va a cambiar. Entonces, para iniciar me gustaría preguntarte, esta idea, ¿cómo surge esta idea con que las personas llegamos a tener? ¿De dónde sale esto que creemos que las cosas no van a cambiar? Sé que a lo mejor la respuesta puede ser un poquito extensa, no sé, sí. Pero a ver, ¿qué nos puedes decir respecto a eso? Pues bueno, yo pienso y he visto en mi quehacer como profesional que esta idea de que las cosas no van a cambiar puede venir de muchos lados, ¿no? Como ya te podrás imaginar, como decimos los psicólogos, depende. Sin embargo, un lugar como bastante común desde donde yo he visto que esta idea puede llegar es desde los intentos como repetidos de cambiar las cosas, muchas veces de una misma manera, o a través de un mismo como intento de solucionar o de cambiar, y cuando ese intento no funciona, como que le perdemos la esperanza a que cualquier otra cosa funcione, como que generalizamos que ya nada va a funcionar o que ya nada va a cambiar, justamente. Es como esta desesperanza aprendida de la que hablamos
los psicólogos en situaciones, por ejemplo, de mucha violencia, que se presenta de forma repetida en la vida de las personas, por ejemplo, dejan de pensar que pueden cambiar su vida, que pueden salir de una relación violenta, que pueden cambiar algo de sus vidas, dejar de sentirse mal, etcétera, porque en algún punto en el que estuvimos tratando de hacer que las cosas cambiaran, llegamos a la conclusión de que no importa qué hagamos o qué tanto lo intentemos, las cosas simplemente no están cambiando con lo que yo hago y por lo tanto ya nunca van a poder cambiar. Ok. Y por ejemplo, esto que mencionas de que solemos repetir la misma manera en que, bueno, no sé, solemos repetir la misma manera en que hacemos las cosas para poder obtener un resultado diferente. Esto es por las cosas que hemos ido aprendiendo y que siempre ha sido así o por qué, o no sé. Como soy psicólogo, me encanta responder una pregunta con la otra y quiero preguntarte si ubicas la terapia de aceptación y compromiso. Sí, la ACT. Ok, sí, ese es como mi enfoque favorito de terapia y el Ok. que yo suelo usar con las personas. Entonces, dentro de la ACT hay una metáfora que es la del hombre en el hoyo o la persona en el hoyo. Ok. No sé si ubicas la metáfora. Supongo que es Y si no, aquí la contamos, no te preocupes. Sí, cuéntala porque la verdad no me quiero exponer y equivocarme y que descubran que no me la sé. Bueno, la metáfora de la persona en el hoyo nos dice a muy grandes rasgos que nos pide que imaginemos que nosotros, ya sea que toda la vida hemos vivido en un campo, que nos dejaron en el desierto con los ojos vendados o que de alguna manera llegamos a un terreno abierto muy grande y que vamos caminando por ahí o vamos corriendo sin darnos cuenta o con los ojos vendados y por lo mismo de que no podemos ver o no nos dimos cuenta, pues nos caemos en un hoyo, un agujero lo suficientemente profundo como para no hacernos mucho daño al caer y al mismo tiempo no poder salir de él fácilmente. Ok. Entonces, una vez dentro del agujero nos damos cuenta de que ya sea acá dentro del agujero que traemos con nosotros, una pala. Nosotros ya traemos esta herramienta y pensamos, voy a usarla para salir del hoyo. Y para tratar de salir del hoyo empezamos a cavar y a cavar y a cavar. Y cavamos poco, cavamos mucho, cavamos despacio, cavamos rápido. Sin embargo, por más que lo intentamos, no salimos del hoyo. Entonces, esta desesperanza o esta idea de que las cosas nunca van a cambiar probablemente venga de darnos cuenta de que entre más usamos la pala, más profundo se hace el hoyo. Ok. Hay momentos en los que pareciera que vamos a salir o en los que pudiéramos pensar, ya falta menos para salir del otro lado del mundo. O en los que pudiéramos creer, si sigo cavando lo suficiente, eventualmente voy a salir. Sin embargo, también hay otros momentos muy difíciles en los que nos damos cuenta de que tal vez no vamos a salir. Y que, como no vamos a salir así, entonces ya nunca vamos a salir. Ok, entiendo. Y retomando también otra idea de las terapias contextuales, la teoría de la activación conductual nos dice que cuando nosotros dejamos de hacer cosas, nos deprimimos. Sí. O dejamos de hacer todo aquello que nos hace sentir bien. Y como vamos perdiendo poco a poco todas estas cosas que nos hacen sentir bien o que le dan un sentido o un propósito a nuestra vida, y en el camino pues terminamos por llegar a esta conclusión de que ya nada va a cambiar, de que las cosas se van a quedar así para siempre, de que siempre voy a vivir en este hoyo, de que siempre voy a vivir en la depresión, de que nada puede ser diferente. Fíjate que me hace mucho sentido, porque pues yo lo he vivido de manera personal, pero también me ha tocado conocer personas que dicen, es que ya intenté de todo, ya hice de todo, pero las cosas siguen igual, nada cambia, nada esto, y esta metáfora de que pues que nos mencionas de como la palita, pues como que ir cavando de diferente manera, de hacerlo así,
va aumentando como que la creencia de que las cosas no van a cambiar. Pero en ese tipo de situaciones, o sea, pues, ¿qué se hace? Porque a veces es muy difícil realmente darte cuenta que sí pueden cambiar las cosas, pero a lo mejor hay otras opciones que puedes seguir haciendo e intentando, pero ¿qué pasa ahí? ¿O cómo se podría hacer eso? Claro, lo que usualmente yo le digo a las personas, sobre todo cuando me dicen esto, como que es que ya lo intenté todo, ya hice, ya deshice, ya intenté aquí, ya intenté allá, y pues les digo, ¿no? Lo que estás haciendo es que ya usaste la pala al derecho, ya acabaste poquito, ya acabaste mucho, ya acabaste rápido, ya acabaste lento, acabaste fuerte, acabaste suave, ya intentaste acabar incluso con el mango de la pala, sin embargo sigues usando la pala. Tal vez la pala no es la opción. Ok. Porque si lo que queremos es salir del hoyo y lo que nos damos cuenta que hace la pala, independientemente del lado o de la fuerza con la que la usemos, es hacerlo más profundo, lo primero que necesitaríamos hacer para tener la posibilidad de cambiar las cosas es darnos cuenta de que usar la pala no funciona. Ok. En la ACT la llamamos la desesperanza creativa. Es perderle la esperanza no a la idea de que las cosas van a cambiar, sino perderle la esperanza a la idea de que las cosas van a cambiar solo así. De que solo usando la pala podemos salir del hoyo. Ok. Es que ahorita está haciendo cortocircuito porque sí tienes razón. Usualmente solemos como envolvernos tanto en las ideas de que pues es que ya he utilizado los recursos que tengo. Ajá. Una y otra vez, los he usado de esta manera, de esta otra y todo, pero no funciona. Pero sí, o sea, porque, o sea, como lo mencionas, o sea, la pala, pues usualmente la usamos para acabar. ¿Y quién dijo que necesitábamos usar la pala? Exacto, y ahorita me preguntabas que eso de dónde venía o cómo se generaba, y lo que pasa es que usualmente a nosotros nos enseñan como seres humanos a resolver los problemas a muy grandes rasgos de dos maneras. Okay. O controlas al problema o te escapas de él. Entonces, cuando este problema o esta situación viene de adentro de nosotros, que es un lugar desde donde no podemos controlar qué viene, o sea, no podemos controlar sentir nuestras emociones, no podemos controlar que llegue un pensamiento, no podemos controlar tener un recuerdo. ¿Qué? Claro, podemos intentarlo. Sin embargo, intentarlo muchas veces lo que hace es darle más poder a ese recuerdo, a ese pensamiento, a ese impulso. Y cuando más lo intentamos controlar, más termina por controlarnos a nosotros. Y terminamos por volvernos, esclavos de aquello que tratamos de controlar. Perdón. No, es que me hace mucho sentido, porque es verdad, solemos querer controlar o solemos evitar ciertas cosas, y porque enfrentarlo implicaría que me va a generar mucha incomodidad, me va a generar muchas cosas que no quiero sentir o que no quiero estar pasando en ese momento. Y esto que mencionas del pensamiento tiene mucha razón, porque, por ejemplo, a mí hay pensamientos que llegan y es como de, o sea, no quiero pensar esto, pero resulta que de no querer pensarlo, lo pienso más durante todo el día. Y es como de, ok. Sí, y esa es la paradoja de la evitación. Aquello que tratamos de evitar más termina por regresar todavía con mucha más fuerza, y entre más tratemos de controlarlo, menos control tenemos sobre ello. Así que la solución, o bueno, porque no hay como una solución definitiva, ¿verdad? Pero como el inicio por donde podríamos empezar es pues cuestionarnos esto. ¿Por qué tengo que dejar de sentir esto?
¿por qué tengo que dejar de pensar en esto? Es muy válido, como tú dices, yo no quiero pensar en esto porque me resulta muy incómodo, me duele mucho pensar en esto. Está bien, se vale. Porque luego aprendemos también a castigarnos cuando nos sentimos mal. Como que no deberíamos sentirnos mal, yo no debería estar pensando estas cosas, no debería sentirme así por pensar estas cosas. No debería yo, que soy psicólogo, sentirme triste o sentirme enojado o sentirme tan frustrado por algo que sé que tiene solución. Porque luego nos dicen, si algo tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si algo no tiene solución, ¿para qué te preocupas? El problema de eso es que preocuparnos sí sirve de algo. Y aunque no sirva de nada, pues preocuparse es válido porque es lo que estás viviendo en este momento. Y tratar de no sentirlo, lo único que haría es generarte más malestar. Entonces, si te vas a preocupar, pues preocúpate. Si vas a llorar, pues llora. Si te vas a enojar, enójate. No le pegues a la gente, pero enójate. ¿Qué, bro? Yo así no te golpeo. Solo te grito. Es violencia verbal, pero no física. Está más abajo en el violentómetro. Sorry. Pero es que a veces resulta un poco complicado por supuesto que sí. Este tipo de cosas. Sí, yo no dije que fuera fácil, yo solo digo que es un lugar por donde iniciar. Y sí, resulta muy fácil porque luego lo que pasa es que cuando pensamos o cuando se nos cruza la idea de soltar un poquito el control de las cosas, vienen más de 20 años de reforzamiento de que controlar las cosas en algún momento fue eficaz para muchas cosas que hemos vivido. Entonces, cuando pensamos en soltar o en no hacer o en dejar, también duele. Sí. Y es cuando yo le digo a las personas que entonces tenemos que elegir nuestro veneno. Porque pareciera que hay un dolor que paraliza y un dolor que no. Porque podríamos decir, es que si esto me va a doler y aquello me va a doler, pues ¿para qué hacer algo? ¿Para qué hacer nada? Pues bueno, vamos a ver un dolor que te invita a hacer y el otro que te invita a hacer. Un dolor me invitaría tal vez a ya no hacer nada, a quedarme para siempre inmóvil, a quedarme aquí sentado nada más esperando que pase el tiempo y que pase la vida. Y el otro dolor tiene el potencial, le digo yo a la gente, de acercarnos a lo que de verdad nos importa, a la vida que queremos vivir. Porque cuando alguien quiere dejar de sentirse mal, dejando de hacer cosas, aislándose, no saliendo de su casa, dejando todo lo que tiene en la vida, tal vez va a funcionar por un ratito. La cosa es qué va a pasar después. Probablemente después venga un malestar aún más grande que el que teníamos al principio. Y pues creo que no queremos eso. Sí, creo que eso es lo que no sé, porque creo que ya cuando llega más allá de lo que a lo mejor en un inicio comenzamos a sentir, crece, es cuando pasan cosas que no quisieras que pasaran. Exacto. Y aquí la cosa no es juzgar a la gente que elige, por ejemplo, aislarse o querer dejar de sufrir por todos los medios posibles, por ejemplo, anestesiándose a sí mismos con el consumo de alguna sustancia o pensando en dejar de vivir o etcétera, sino todo lo contrario, en decir que es muy válido querer dejar de sufrir. Es muy válido en algún momento pensar en hacer cualquier cosa para que no me duela. La cuestión está en, o a eso nos invita la terapia de aceptación y compromiso a preguntarnos, ¿esto que quieres hacer
o que has pensado en hacer te va a llevar hacia una vida que valga la pena para ti? Ok. ¿O te va a alejar de esa vida que quieres vivir? Es que todo esto es muy nuevo para mí porque conozco la terapia de la que nos hablas, o el modelo terapéutico, porque es de las nuevas generaciones, Sí. como por encimita, pero nunca me había tocado realmente así como lo estás platicando. Y Otro día invítame a hablar nada más de eso. sí, otro día, sabes que sí, estaría chida platicarles a las personas que nos escuchan o que nos ven qué tipos de modelos existen y cuáles son las ofertas que nos da cada uno. Y hasta el momento he tenido, bueno, yo hasta ahorita tengo una formación cognitivo-conductual, Ajá. pero he tenido humanistas y conductistas. Entonces eres el primero que me toca así como que Contextual. Ajá, contextual, que lo trabaje, o sea, pues sí que trabaje desde esa área. Y me parece bien sorprendente porque hablas de la desesperanza como algo que se puede resolver, no fácilmente, o sea, Tiene solución. ajá, y que yo no lo veía de esa forma y que de la manera, o sea, en lo personal, o sea, que yo viví mucho tiempo con mucha desesperanza en mucho aspecto, es como de, pues es que yo decía, es que ya lo intenté todo. Claro. Y lamentablemente, pues yo sí llegué al punto de, pues ya lo intenté, ya lo hice, ya todo, aquí seguimos dando lata, afortunadamente, pero sí era como de, pues si ya hice de todo, pues ¿qué más queda? O sea, ¿qué más hago que todo? Y es que justo en la actualidad me sigo topando, por lo menos tengo una amiga, si me escucha algo, discúlpame, te voy a balconear, ¿no es cierto? Estamos a balconear. Tengo una amiga que sí, la conocí a ella en el hospital y ella sí me ha platicado, ahí ya hay otras interferencias un poquito con los diagnósticos, ya hechos por el área de psiquiatría y todo, pero sí hay mucho con ella este pensamiento de que es que ya lo he hecho de todo. Claro. Y sigo pensando, o sea, ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar lidiando con mi enfermedad, ya no quiero estar lidiando con esto, ya no quiero estar lidiando con lo otro, estoy muy cansada. Y es como de, es que ella no tiene esperanza realmente en que las cosas puedan mejorar. Y a veces para mí es bien complicado acompañarla porque es como de, es que ¿cómo te digo que sí hay alguna otra forma, a lo mejor que podríamos verlo desde otra perspectiva, pero tú todavía, o sea, traes, no estás lista para verlo. No estás lista o sigues teniendo como que estos pensamientos que no te dejan, o sea, o más bien que le das vuelta y vuelta y vuelta, o sea, a estos pensamientos que te provocan este malestar, ¿no? Claro. O que está ahí. Entonces ahorita como me lo estás platicando es como de, me tengo que poner a estudiar esta parte porque creo que la desesperanza es algo, bueno, ya poniéndole como que un nombre así, ya lo has mencionado, pero ya poniéndole el nombre más o menos a lo que va la temática, o sea, porque el creer que las cosas no van a cambiar, pues viene de esta pérdida de esperanza, de esta desesperanza hacia el futuro, es como de la mayoría, bueno, yo considero y hasta el momento de las personas que me ha tocado como conocer o con las que me ha tocado platicar, es como de tenemos o se sigue manteniendo esta idea de que las cosas no van a cambiar, de que las cosas no pueden ser diferentes, y es algo que yo he detectado que está muy, muy presente a veces en la vida de cada uno de nosotros. Claro. Y aprender a manejarlo o aprender a enfrentar en lugar de evitar pues es complicado y además es como de, me va a generar más dolor, no lo quiero hacer. Claro, y eso es justamente uno de los retos con los que usualmente nos topamos trabajando en terapia, con que pareciera que la única otra alternativa a escapar o a controlar es pelear. Sin embargo, hay una tercera vía. Bueno, hay otra vía, ¿no? Que es la de la aceptación. Aceptar las cosas que no podemos cambiar. A veces es más difícil que vivir peleándonos con ellas a corto plazo, y al mismo tiempo a largo plazo se vuelve un poco menos difícil, se vuelve más llevadero. Tengo un compañero en el trabajo que nos dice que a veces los casos no se tratan al principio de cómo puedes estar mejor, sino cómo puedes estar menos peor. Porque como tú dices ahorita, a veces las personas no están listas
cuando llegan con nosotros o cuando empezamos a hablar con ellas, no están listas para ver o para darse cuenta de que hay más en la vida que todo el malestar que estamos viviendo. Porque hubo un punto de la vida en el que no teníamos ese malestar. Ajá. Y tal vez ya se nos olvidó cómo era la vida antes. Así es. Entonces, si la vida pudo cambiar de esta manera, tal vez puede volver a cambiar hacia el futuro. Ok. Y claro, eso no siempre es fácil y no siempre es tan simple. Ok. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, siempre que tengamos disposición, se puede tener una perspectiva un poquito distinta. Ok. Por ejemplo, en este caso que mencionas, bueno, en esto que nos acabas de compartir, que mencionas que en algún momento, pues, antes de que nos empezáramos a sentir este malestar, Ujú. pues no lo sentíamos, o sea, ya no recordamos esto. Sí. Es que aquí viene una pregunta personal, o sea, por ejemplo, yo recuerdo que desde muy chica, o sea, como desde los 6 años, yo ya no quería estar en este mundo, o sea, para mí todo era horrible, todo era fatal, entonces como que seguí creciendo con ese pensamiento, con esa idea. Claro, mi contexto pues tuvo que ver, o sea, ciertos grados de violencia que llegué a vivir, o sea, todo, entonces para mí era como de lo más ideal es morirme, o sea, yo niña de 6 años, ¿qué más puedo hacer? Pues me muero. Sí. Entonces, por ejemplo, en ese caso, bueno, yo que desde muy chica, que siempre he vivido con cierto malestar, ahí cómo sería, o sea, para las personas que también desde muy pequeñas han vivido abusos, han vivido, no solo abuso físico, sino también sexual, y así que más adelante, en capítulos más adelante lo van a ver, vamos a hablar justo de ese tema, pero desde el modelo que nos estás presentando y hablando justo de este tema de la esperanza que las cosas realmente cambien o sean diferentes, ¿cómo es para una persona que desde muy pequeña ha sentido el malestar o ha estado expuesto a este tipo de sentimientos, emociones que no conoce el sentirse bien? Claro. Como te decía hace un momento, a veces, bueno, como nos comparte muy acertadamente mi compañero, a veces no se trata inmediatamente de qué puedes hacer para estar mejor, sino de qué puedes hacer para estar menos peor. Porque, por ejemplo, la terapia dialéctico-conductual nos habla sobre cómo trabajar con la desregulación emocional, que es justamente esto de lo que nos dices, ¿no? Cómo personas que desde muy temprano en la vida, ya sea porque, por ejemplo, tienen el trastorno límite de la personalidad, o porque han vivido en circunstancias de violencia y trauma y muchas circunstancias muy adversas, cómo hacerle para pues, seguirle teniendo esperanza a la vida. Y una de las cosas en las que nos dice la DBT que se puede hacer es enseñar a tolerar el malestar. La DBT tiene 4 habilidades como que se trabajan y una de ellas es la tolerancia al malestar. Entonces, la tolerancia al malestar no busca que nos sintamos mejor inmediatamente, sino que busca ayudarnos a atravesar esos momentos de crisis sin terminar haciéndonos daño o sin terminar lastimando a otras personas en el proceso. Entonces, tal vez una cosa que podríamos trabajar o revisar es, mientras vamos procesando y acomodando todas estas cosas que nos han pasado, mientras nos vamos preparando y alistando para decidir que queremos vivir como totalmente, que queremos al 100%, que ya no nos queremos morir, podemos aprender a tolerar esos momentos en los que sí nos queremos morir. ¿Qué cosas podemos hacer para para terminar por no hacerme daño? ¿Qué cosas podemos hacer para terminar por no aislarme, por no alejar a la gente, por pues sí, por no hacernos daño ni a nosotros ni a los demás? Entonces, las técnicas de tolerancia al malestar son muy variadas y son muchas y van desde literalmente hacer actividad física, subirnos el ritmo cardíaco para como
desactivar como esta respuesta fisiológica hasta tomarnos un descanso de la situación tan difícil que estamos viviendo, tomarnos unas vacaciones de ese problema que estamos viviendo, pasando por cambiar la temperatura del cuerpo, pasando por imaginar escenarios agradables, por crearnos espacios seguros dentro de nosotros mismos, con personas a nuestro alrededor. Entonces, en lo que vamos, por ejemplo, trabajando todas estas cosas, ya sea nosotros mismos por nuestra cuenta o acompañados de un profesional o varios profesionales, una cosa que podríamos empezar a hacer sería aprender a cómo hacer menos peligrosos esos momentos en los que sentimos todo este malestar. Entonces es como un proceso de varias partes. Mientras nos enseñamos a darle sentido, por ejemplo, a todas estas cosas que hemos vivido, y cuando digo darle sentido no me refiero a necesariamente convertirlo en algo bueno, sino a simplemente entender qué cosas me pasaron, nombrarlas como lo que me pasaron y entender que pues sí, eso me cambió la vida y eso me cambió a mí, mi forma de ver el mundo y mi forma de ser, y que al mismo tiempo todavía puedo hallar algo aquí, en la gente que amo, en ver el atardecer, en ver cómo el viento mece las hojas de los árboles, en mi mascota, en los videos de animalitos que veo en Instagram o en TikTok, en algún sentido encontrarle a la vida, mientras al mismo tiempo aprendemos habilidades para tolerar esos momentos de crisis. Es que esto está dando muchos giros porque ya me tengo que poner a estudiar. Es que me dejaste en jaque, o sea, mi cabeza está así como de, ¿ahora qué respondo? Porque es que yo sé que ya tendré muy aburrida la audiencia cuando digo que es que siempre que me siento aquí con alguno de los invitados, se siente como una sesión de terapia, mini sesión de terapia para mí. Gracias. Son 500 pesos. Producción, págale. No, pero porque muchas cosas como que empiezan a tomar sentido, claro, de lo que yo a lo mejor, de lo que yo conozco, todavía no logra como que acomodar y todo, y ahora que tú me hablas es como de noche, tengo que ponerme a estudiar porque me hace mucha lógica el hecho de que, como tú dijiste, que mencionó tu compañero, pues primero vamos a empezar a hacer las cosas menos peor, claro, menos peor, bien peor, menos peor. Ya después supongo que sería ir trabajando para que vayan siendo un poquito más funcionales, mejor, se vayan sintiendo un poquito mejor. Más flexibles, como psicológicamente flexibles, ¿no? Que es justamente lo que trabajamos en la terapia de aceptación y compromiso. Y es lo que a mí me gusta mucho de las terapias contextuales, por ejemplo, que de los modelos como principales puedes tomar herramientas de aquí y allá. Por ejemplo, puedes tomar las habilidades de la terapia dialéctico-conductual o algunos principios de la activación conductual y aplicarlos dentro de un proceso de terapia de aceptación y compromiso. Y como tú dices, ¿no? Mientras aprendemos a tolerar el malestar, mientras al mismo tiempo le vamos dando sentido a nuestra vida a través de conocer y definir cuáles son los valores que queremos vivir, con los que queremos vivir nuestra vida, cómo vamos a empezar a decidir construir una vida que valga la pena vivir para nosotros. Y es que ahorita, hace cuenta que me hace mucho sentido porque yo ahorita actualmente trabajo en un centro de rehabilitación por el consumo de sustancias. Entonces, es como de a los usuarios que me ha tocado atender, sí ha sido como de, es que he detectado mucho que el consumo, no generalizo, pero con ellos, ha sido por sentir emociones que resultan ser desagradables. Sí. Entonces, que algunas de sus recaídas han sido provocadas por situaciones que les resultan desagradables o desfavorables y pues recaen, ¿no? Porque no saben cómo manejarlas. Claro. Entonces, a veces, bueno, yo me he dado cuenta que ya ahorita me ha quedado un poquito corto esto de reestructurar
el pensamiento, reestructurar ciertas cosas, porque sigue sin haber una aceptación realmente de lo que está sucediendo en las cosas. Claro. Entonces, esta flexibilidad que mencionas, o sea, me agrada, porque es como de, usualmente como personas a veces nos encuadramos o seguimos encuadradas en lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida y creemos que, como en la metáfora ahorita de la pala, o sea, que con solo la pala vamos a poder resolver las cosas, Claro. cuando pues no es así, o sea, no necesitas quizás usar la pala para poder Salir del hoyo. Entonces, el poder ir quitando como que estas aristas de nuestras creencias, de lo que vamos pensando, de lo que nos va creando nosotros como personas a lo largo de nuestra vida, y el poder ser flexible es como que, pues sí, me hace mucho sentido porque pues es quizás un poquito más fácil poder decir, bueno, a lo mejor no me funcionó esto que hice totalmente, pero me funcionó algo. Entonces, quizás si lo combino con esto otro que tampoco no me funcionó totalmente, pero me funcionó esta otra parte, si los junto, a lo mejor me funcionan los dos juntos. Claro que sí. Entonces, no sé, estoy muy emocionada. Sí, me da mucho gusto, ¿no? Y justamente esa es una de las cosas también muy importantes. Hay que privilegiar lo que funciona, porque muchas veces o nos hablan, por ejemplo, de que las personas no deberían tener como estos pensamientos pues, de estos pensamientos como distorsionados, estas creencias disfuncionales, y pues tal vez en algún momento fueron funcionales, ¿no? La cosa es que ahorita ya no funcionan para todo. Entonces, en donde funcionen, las mantenemos mientras que no hagan daño, y donde no funcionen, buscamos algo nuevo que sí ayude, en lugar de decir, no, ya no hay que hacer eso nunca en ningún lugar, sino ser como minuciosos y estar atentos al lugar donde estamos nosotros, ¿no? A nuestro contexto, a nuestra propia vida, porque luego algo que pasa es que cuando nosotros no sabemos qué hacer, vamos y le preguntamos a otra persona. Así es. Y la otra persona nos dice desde su propia experiencia qué le sirve o qué le funciona, y a lo mejor eso nos funciona y a lo mejor no. Sí. Entonces es cuestión de, por ejemplo, nosotros como psicólogos, pues preguntarnos cómo está el contexto de esta persona, por ejemplo, el consumo de sustancias, ¿para qué funcionó en algún momento? ¿Funcionó para estar en contacto con un grupo? ¿Funcionó para escapar de una determinada situación desagradable, la cual ya tal vez no está presente en la vida? Entonces la sustancia ya no debería ser necesaria, sin embargo se queda porque ahora hay una cuestión física que ya no permite dejar la sustancia tan fácilmente. Entonces ya no vamos a trabajar tanto con la cuestión emocional, bueno, sí, solo que ya no con esa, sino con la cuestión emocional asociada a consumir la sustancia. Entonces se trata de pues hacer nosotros también nuestra tarea, ¿no? En ese aspecto. Sí, pues es como crear nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro plan individualizado. Ajá. Porque, pues, como decías ahorita, a lo mejor lo que le sirvió a mi amigo puede que me sirva, pero puede que no. Y también puede que no. Ajá. Ok. Y, por ejemplo, para las personas que a lo mejor no saben cómo empezar a pues salir del hoyo, a salir del hoyo, y volver a recuperar la esperanza, volver a recuperar como la manera de ver las cosas un poquito más funcionales y que no todo sea, pues, todo el tiempo negativo, todo el tiempo que sea algo que te lastima. Ahí, ¿qué se podría hacer o qué se les podría mencionar o cómo se les podría acompañar a ese tipo de personas? Porque también hablo de cuando no se tienen los recursos para empezar a acudir, no sé, a un psicólogo, un profesional, que él te diga, no, pues empieza a hacer esto, empieza a trabajar esto, y así, o sea, ¿cómo se hace? Sí, claro, esto como de volver la salud mental un poco más accesible a todas las personas. Así es. Pues bueno, la verdad es que creo que es un área como compleja porque no hay trucos mágicos para eso, desgraciadamente, como dices.
Cada uno necesita vivir su proceso como individualizado. Ok. Y creo que en ese sentido es muy útil empezar por nosotros mismos porque se supone que nosotros somos quienes mejor nos conocemos. Ujú. Entonces, un lugar por donde usualmente empiezo yo a trabajar con las personas es justamente por qué cosas le han dado o le dieron o quieres que le den sentido a tu vida. Ok. Y que seamos sinceros, porque hay personas que, por ejemplo, hemos comprado muchas ideas respecto a cómo deberíamos ser. Hemos comprado, por ejemplo, que deberíamos ser los hombres proveedores, que deberíamos ser fuertes, que deberíamos ser agresivos, que deberíamos ser muchas cosas. Ujú. Sin embargo, ¿qué pasa si yo no quiero ser así? Entonces, preguntarme a mí mismo un poquito, ¿quién quiero ser fuera de todas estas ideas y todos estos discursos que llego a ver en las redes sociales? Todas estas ideas y todos estos discursos que me pusieron mis padres o mi familia, o que yo aprendí en algún punto a decir, yo no debo ser así. Ujú. Preguntarnos si de verdad, independientemente de que debamos o no, si de verdad queremos ser así. Ok. Esto es trabajar con un punto que en la terapia de aceptación y compromiso son los valores personales. Ok, ok. Los valores personales son, me gusta mucho explicárselo a la gente que, imagínate que en tu vida hay un mapa Ujú. pues cartografiado del mundo, de tu vida, pero que tú a lo mejor sabes dónde estás. Ok. Pero si te quieres mover, necesitas saber cómo orientarte. Y para saber orientarnos en un mapa necesitamos saber dónde están los puntos cardinales. Y para eso necesitamos una brújula. Ujú. Cuando nosotros definimos nuestros valores, es como si nosotros encontráramos la brújula de nuestra vida. Ok. Porque esos valores son los que nos van a decir, por poner un ejemplo, dónde está el norte. Y así como en la película de Piratas del Caribe, Jack Sparrow tiene una brújula que siempre apunta a lo que su corazón más desea. Ajá. Nuestros valores son iguales. Ok. Apuntan o nos llevan hacia las cosas que de verdad queremos. Y si nosotros tratamos de caminar hacia el otro lado, pues la brújula se va a voltear y nos va a decir que hacia allá no está lo que más queremos. Ok. Que hacia allá tal vez están otras cosas, lo que nos dijeron que debíamos querer, como nos dijeron que debíamos ser. Pero en realidad lo que nosotros queremos está en otra dirección. A lo mejor yo no necesito ser millonario para tener la vida que quiero. A lo mejor yo si fuera millonario sería muy infeliz. Ajá. Que no creo, ojalá algún día. Yo sí sería muy feliz. Sí, yo creo que en alguna medida sí. Pero a lo mejor no es eso lo más importante. Yo no quisiera el dinero solo por el dinero. Ujú. Lo quisiera para compartir cosas con las personas que amo. Lo quisiera para sentirme seguro. Entonces ya me doy cuenta de que lo importante para mí no es el dinero, es la seguridad, es compartir con mi familia y empezar a construir o a voltear a ver esas cosas de mi vida que a lo mejor yo he descuidado. Que por ejemplo en algún momento tuve un consultante que me decía, es que yo cuando empiezo a enfocarme en mí, dejo de lado a todos los demás y a todo lo demás. Ujú. Y a mí me parece curioso porque le pregunto, ¿y eso es lo que tú quieres hacer? Y lo, no, pero eso es lo que pasa. Ah, bueno, entonces, cuando pasa esto, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes de darte cuenta de que estás dejando de lado a tu familia y a tus amigos y a tu escuela y todo? No, pues es que se siente feo. Ok. Entonces, la idea en ese caso sería pues trabajar para poder hacer uno sin dejar de hacer los demás. Ok, ok. Así que creo que un buen lugar para empezar con nosotros mismos, que muchas veces no tenemos como el acceso a los servicios de salud mental, o los servicios de salud mental están saturados, o nos quedan lejos, o cualquier cosa, creo que podría ser eso. Empezar a preguntarnos qué clase de personas queremos ser y
definir o darnos cuenta, ¿no? De que si, por ejemplo, yo toda la vida he querido ser millonario, preguntarnos, ¿para qué quiero ser millonario? ¿Qué cosas voy a hacer con ese dinero? No, pues le voy a dar seguridad a mi familia, voy a estar tranquilo yo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Bueno, entonces lo importante no es el dinero, es lo que te permitiría hacer. Ajá. Y resulta que ya puedes empezar a hacer algunas de esas cosas sin ser millonario. Sí, sí. Y es que justo esto del para qué realmente, como que cuál es el propósito del por qué estamos haciendo realmente las cosas. Ajá. Y es que como personas usualmente solemos seguir la línea que siempre nos han planteado y el decir, es que voy a seguir este otro camino, a veces nos da mucho terror y preferimos seguir la línea que nos han marcado siempre a irnos en búsqueda de lo que nos puede meter en tantos problemas como a Jack Sparrow lo metieron. Claro. Entonces, es que me parece muy fascinante todo esto que nos estás hablando, porque para mí ahorita ya en esos momentos es como de, pues sí, yo ya encontré muchas cosas que a mí me llenan y me motivan, y no solo de motivación, sino que me generan esta esperanza que a pesar de que las cosas vayan mal, a pesar, no sé, de que en mi caso a lo mejor tenga uno que otro conflicto con mi familia, es como de, ok, sé que hay conflicto ahorita, probablemente pase, probablemente no, pero ¿qué es lo que ahorita voy a hacer y qué me voy a enfocar yo para poder continuar? Entonces, para mí ahorita ya es un poquito más sencillo, pero también entiendo la parte de las personas que ahorita se encuentran en ese lugar, porque pues no suele ser sencillo y a veces realmente nosotros decir, voy a intentar, voy a hacer esto otro, cuesta mucho, es como de, pues ya estoy aquí, ya sé que las cosas no van a cambiar, pues para qué sigo, ¿no? O sea, como que hasta nos aburrimos, nos cansamos y pues ya no, ya no queremos continuar. Sí. Pero es que me parece muy fascinante porque a veces el simple hecho de perder la esperanza de que algo pueda cambiar, pues nos puede llevar a lugares muy oscuros y lugares en los que nos sentimos muy, muy, muy incómodos, pero desde esa perspectiva que tú nos planteas es como de, en lo personal siempre regresa la esperanza de muchas cosas. Qué gusto. Entonces, es que estoy tan fascinada, es que no, o sea, me quedo sin palabras porque es que no sé. Es que quiero recordar, o sea, estoy tratando de recordar de cuando yo estaba ahí, que al momento de estar ahí, o sea, que a lo mejor me dijeran lo que tú ahorita nos estás compartiendo, o el pensar en ver las cosas como tú no lo estás compartiendo, pues sí se me hubiera hecho muy complicado y hasta te hubiera dicho, joder, está loco, o sea, sí, no. claro, ¿cómo rayos quieres que empiece a hacer eso? Ajá. ¿Qué no ves dónde estoy? Sí. ¿Qué no ves cómo estoy sufriendo? Y es como de, o sea, ya lo intentó todo, o sea, ¿qué me vienes a decir tú a mí? O sea, ya lo he hecho todo, o decirlo es muy sencillo, o sea, hacerlo es complicado y ya lo hice y no funcionó. Entonces es, pues, o sea, por ejemplo, en esa situación en que una persona pues continúe un poco negada, continúe un poquito renuente a que pues ya se le están presentando ciertas cosas y todo, ahí, ¿cómo se hace? O sea, sé que como acompañante pues tú ya no puedes obligar a una persona a que, no, ven, vamos a terapia de a fuerzas, pues no, ¿verdad? Pero, o sea, como acompañante, realmente cómo acompañas a una persona que decide, porque ya yo considero que ya llega un punto donde sigue siendo una decisión de tú quedarte pues ahí, porque ya es lo más sencillo y pues eso ya no genera que aumente más el dolor o más el hecho de tener percepciones muy negativas de los posibles resultados que puedan suceder al momento de seguir intentándolo. Claro, es complicado acompañar a una persona en esa posición, la cual pues también es muy complicada para la persona, y yo creo que necesitamos ser pacientes. Ok. Necesitamos ser muy pacientes con las personas que se encuentran en esas situaciones, porque usualmente vamos a acompañar a personas que queremos. Así es. Y a lo mejor no podemos obligar a la persona que vaya a terapia, o no tiene los medios para ir a terapia, o no sabe qué hacer o cómo hacerlo.
Entonces, pues podemos acompañar de esta manera, estando presentes, siendo pacientes y recordando también uno de los principios más importantes de la activación conductual, que es que no hacemos las cosas solo cuando tenemos la motivación para hacerlas, sino que las hacemos y luego va a llegar la motivación más adelante. Así es. Entonces, pues seguir intentando, seguir viviendo y seguir viviendo con igualmente desde esta paciencia, desde este amor, desde alentar a la persona a seguir intentando cosas, a no dejarse caer por completo, a que sí, a lo mejor llega a una posición en la que el dolor ya no es tanto. Entonces ver de aquí, desde este lugar donde el dolor ya no es tanto, cómo podemos movernos un poquito más hacia tal vez que deje de doler un poquito menos. ¿Qué cosas podemos hacer? Cosas como mantener una rutina, como no dejar de ir a la escuela, no dejar de ir al trabajo, enfrentar estos pensamientos de ya no querer vivir o de ya no querer estar aquí, hablar sobre ellos, expresarlos. Si se puede, pues recibir acompañamiento de un profesional, ¿no? Y pues continuar de alguna manera. Creo que esta forma en la que muchas veces las personas terminamos por aislarnos de los demás o por no aceptar ayuda, pues también invitar a la persona que se dé cuenta de que el malestar no va a dejar de estar ahí porque se aleje de todas las personas, o el malestar no va a desaparecer si ya no hace nada. Simplemente, si lo queremos ver desde una forma como bien simple, lo único que va a pasar es que vas a tener mucho más tiempo para estar tú a solas con tu malestar. ¿Por qué? Porque ya no va a haber nadie quien te acompañe, ya no va a haber una actividad en la que te distraigas, ya no va a haber nada. Y permitirnos ser vulnerables, permitirnos que nos vean los demás en esas situaciones, es muy difícil y es muy incómodo. Y la terapia de aceptación y compromiso también nos dice algo muy importante, que es que las experiencias de la vida son como una moneda. Necesitan de los dos lados para existir. No podemos tener una moneda donde los dos lados sean el mismo. No podemos tener una moneda partida a la mitad solo por un lado. La vida es de esa misma forma. Hay experiencias que son muy desagradables y muy incómodas, y necesitamos de esas experiencias desagradables e incómodas para que las otras experiencias agradables y bonitas tengan sentido. Porque cuando perdemos una, la otra deja de tener sentido. Entiendo. Si la moneda ya no tiene un lado, ya no es una moneda. Ya no sé qué es, pero no es una moneda. Ándale, tal vez. Un recuerdo, un souvenir nada más, pero... entonces, creo que uno acompañar a una persona que esté en esa situación, pues requiere de mucha paciencia, requiere de mucho cariño, requiere de cuidarse a uno mismo también, porque es difícil y hace mella en ti también acompañar a alguien que se siente mal o que ya no quiere vivir, y pues requiere que también nos cuidemos nosotros, que seamos pacientes con nuestras emociones. Y creo que se me pasó decir algo muy importante: hay que validar el sufrimiento de las personas. Sí. La persona que quiere dejar de vivir no quiere dejar de vivir solo por hacernos sentir mal. Quiere dejar de vivir porque
está sufriendo tanto que pareciera que esa es la única forma de dejar de sufrir. Así es. Entonces, validar que el sufrimiento es mucho y es muy doloroso, validar que puedes llegar a pensar en ya no estar aquí o en ya no vivir, es una parte también muy importante de acompañar a las personas. Así es. Y al mismo tiempo cuidar, hacer un plan de seguridad, quitar los medios para hacerse daño a la persona, buscar una red de apoyo, buscar actividades agradables, buscar a quién llamar en caso de una crisis, buscar desde cosas tan aparentemente simples como ropa más cómoda para utilizar en esos momentos, actividades que sabemos que a lo mejor no son las más cómodas, pero que nos mantienen activos, que no nos dejan como nada más ahí atrofiarnos y quedarnos como sin hacer nada. Ajá. Aunque no te sientas bien para, no sé, salir a caminar 10 minutos, hacerlo. Así es. Porque a lo mejor eso no va a solucionar todo el problema, eso no va a hacer que quieras vivir automáticamente. Sin embargo, que es una cosa que podemos encargar, ¿no? En esos 10 minutos de caminata, vamos a buscar qué hace que las cosas estén menos peor. Okay. Que hace que la vida sea más vivible, por decirlo de alguna forma, que sea más soportable. No, pues que hoy hace un clima más agradable, que hoy no está haciendo tanto calor, que hoy vi un gato en la calle y me maulló, que hoy llovió y no sé, crecieron plantas, cualquier cosa, ¿no? Ajá. Buscar como esos pequeños detalles que hacen la vida un poco más soportable en esas situaciones en las que es tan difícil ver la vida como algo que vale la pena. Ok. No, bueno, pues es que todo lo que nos has dicho está muy interesante y por lo menos a mí me hace mucho sentido y espero que a las personas que nos han estado escuchando y nos han estado viendo también les haga sentido. Porque te vuelvo a decir, es algo que creo que yo he detectado mucho, que esta desesperanza a veces está muy presente y a veces creo que ya estamos tan normalizados con ellos, o sea, ya forman parte tanto de nosotros que pues ya no nos permite ver más allá de que realmente pues debemos de soltar la pala y dejar de usarla, y espero que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, pues realmente les haga sentido como lo ha hecho hasta el momento, me lo ha hecho a mí. Y pues ya saben, las personas que nos están viendo, nos están escuchando, pues empezar a aceptar muchas cosas, empezar a exponernos ahora sí que al dolor, a lo que nos está sucediendo, porque como tú dijiste, o sea, puede haber dos venenos y ver cada uno qué es lo que nos va a dónde nos van a llevar y todo eso. Entonces, ha estado muy enriquecedor y todo, güey, y te agradezco mucho esta participación porque te digo, a mí me emocionó todo lo que nos compartiste y realmente espero que a las personas que nos estén escuchando y nos estén viendo también, quizás no les emocione, pero que les ayude, o por lo menos ya vayan encontrando una pequeña guía por donde iniciar. Entonces, es que me voy muy emocionada, o sea, este episodio me voy muy emocionada, pero antes de empezar a cerrar cada vez más este espacio, este tiempo, porque yo feliz de que sigamos platicando, pero nuevamente te voy a invitar en otra ocasión. Gracias, con mucho gusto. Está pendiente la plática de todo lo que consiste la ACT, entonces ahí estaremos en contacto para que puedas volver a venir y nos platiques de este modelo y todo. Y pues, como a los demás invitados, te encargué una tarea. Bueno, no te encargué, porque tú me preguntaste, oye, tengo que hacer esto. Y yo, sí, me había pasado. Esta temporada, pues, la estoy relacionando mucho a los superhéroes, porque para mí, desde mi último intento y todo, o sea, ha cobrado mucha relevancia.
Y pues les estoy encargando, les estoy pidiendo que elijan un superhéroe. Entonces, para quienes nos están viendo, nos están escuchando, este superhéroe realmente pues se sale un poquito de lo que imaginamos como superhéroes. No me ha dicho cuál es, pero sí más o menos que no pertenece a los universos que usualmente conocemos o que son como más, pues más de la comunidad, ¿no? O sea, que conocemos más. Entonces, platícanos, Joel, ¿qué superhéroe elegiste o qué personaje elegiste y por qué te identificas con él? Claro, primero, pues muchas gracias, ¿no? Por la invitación y por esta pregunta, sobre todo porque creo que es muy interesante. Yo elegí un personaje de anime, no un superhéroe como de los universos de Marvel o de DC o similares, porque pues realmente no soy tan cercano a este tipo de contenidos audiovisuales, más bien soy más cercano al anime, entonces yo elegí a uno de los personajes pues principales de el anime Fullmetal Alchemist, pues es el hermano del protagonista, se llama Alphonse Elric. Y pues un poquito de contexto, ¿no? Para que sepan quién es Alphonse Elric. Cuando conocemos a los personajes, lo conocemos a él como pareciera ser una persona gigantesca dentro de una armadura con una voz muy dulce. Porque es así una armadura como de 2 metros y pues pareciera ser una persona muy imponente, ¿no? Pero en realidad nos damos cuenta que es el alma de un niño atrapada en esa armadura. Y yo escogí a Alphonse como personaje con el que yo me identifico más o que para mí es bastante heroico, porque a pesar de que dentro de la historia él perdió todo su cuerpo y lo único que quedó fue su alma dentro de esta armadura, él igualmente cuida de los demás, cuida de las personas a su alrededor. Él apoya totalmente a su hermano mayor, que es el protagonista Edward Elric, en la misión que tienen, que es la de poder recuperar ambos lo que perdieron al inicio de la historia, que pues en el caso de Alphonse es todo su cuerpo, y pues su hermano está trabajando todo el tiempo para buscar la forma de recuperarlo, de devolverle su cuerpo. Entonces, para mí Alphonse es muy importante, porque aún con todo lo que él perdió, aún con todo lo que él pues ha sufrido, porque cuando digo que perdió su cuerpo significa que también perdió la capacidad de oler las cosas, la capacidad de comer, la capacidad de dormir. Entonces él lleva una lista de cosas que quiere hacer cuando recupere su cuerpo, y lo encuentro muy apropiado para el tema de hoy, porque dentro de lo desesperanzador que puede llegar a ser una situación como la de Alphonse, él, con las dudas que le van surgiendo por el camino, dudando muchas veces de si será posible recuperar su cuerpo y tener una vida normal otra vez, él mantiene la esperanza de así hacerlo, y lo mantiene porque ve que hay personas a su alrededor, empezando por su hermano, que todo el tiempo están pensando en él, que todo el tiempo están trabajando y que lo necesitan a él como parte de su vida, que no ven su vida sin él. Porque Alphonse, siendo o teniendo el cuerpo de una armadura, pues no se preocupa como por perder un brazo, por ejemplo, porque pues es el brazo de una armadura, o sea, puede perderlo y luego recuperarlo. Pero en algún punto se da cuenta de que si la armadura se destruye, pues él va a morir. Entonces, incluso sabiendo eso, él en muchas ocasiones prefiere ponerse a sí mismo en riesgo para salvar a las personas que ama. Entonces, me parece muy apropiado para este tema de la desesperanza, porque pues podría parecer simple, ¿no? Que el antídoto para la desesperanza es la esperanza. Y sí, aunque también es
trabajar para que esta esperanza tenga sentido, para que no sea una esperanza como ciega o mágica. Por muy mágico que sea el mundo de Fullmetal Alchemist, igualmente no es como que todo se pueda solucionar así. Así es. Hay que hacer muchas cosas y hay que darse cuenta de muchas cosas y seguirse esforzando todo el tiempo, pues para seguir viviendo, Sí. para recuperar una vida normal. Así es. Muy ad hoc. Muy ad hoc, y me voy a dar la tarea de verlo. A mí también me gusta el anime. Me voy a Perfecto, dar la tarea sí. de verlo. Y más porque yo desde que empecé a ver anime, porque lo empecé a ver también, bueno, ya lo empecé a ver grande, o sea, porque mi hermano más chico lo ve, entonces ya lo empecé a ver también por él. Y me he dado cuenta que en el anime, aunque muchas personas como que dicen, ay, pues el anime, no sé qué, hay muchas cosas muy buenas que se pueden rescatar y muchas enseñanzas muy padres. Claro. Y esto que mencionas está muy ad hoc, y te agradezco porque aquí nos presentó la flexibilidad del mundo de las personas que podemos llegar a tener. Y esta flexibilidad de los superhéroes, ¿no? O sea, que no solo es lo que conocemos hasta el momento, sino que hay más. Claro. Entonces, te agradezco mucho el que nos compartieras, Joel, el que estuvieras aquí y el que nos dieras a conocer, pues, este personaje con el que te identificas. Y qué padre, o sea, está bien padre, está bien padre. No sé si quieras o tengas algún otro mensaje para las personas que nos están escuchando, nos están viendo. Te voy a volver a traer, definitivamente te voy a volver a traer. Entonces, por lo pronto, esto se quedará en un nos vemos pronto. Por supuesto. Y pues algo que les quieres decir en lo que regresas. Pues primero agradecerte mucho a ti por invitarme, a la producción por su gran trabajo. No, a producción no le agradecemos. Y pues decirle a las personas que está bien sentirse mal. Yo sé que es una frase bien trillada, porque pues es muy común escucharla actualmente, y quiero como decir que está bien sentirse mal también desde este lugar en el que lo decía ahorita, como que sentirse mal es un lado de la moneda y es el que le da sentido al otro, es el que le da sentido a los momentos en donde nos sentimos bien, y que tiene sentido sentirse mal, porque a veces pensamos que solo nos sentimos mal porque sí, y en ocasiones pasa. Okay. Sin embargo, cuando podemos darle un sentido al malestar, o cuando podemos darle un sentido a las cosas que nos pasan, se vuelven un poco menos pesadas, un poco más llevaderas, un poco más ligeras. Y que pues quisiera invitar a las personas que nos escuchan a seguir escuchando, primero que nada, y segundo, también a darse la oportunidad de aceptar las cosas que no se sienten bien como parte de la vida. Con esto no me refiero a que nos dejemos violentar por los demás, ni mucho menos, sino a que cuando algo nos haga sentir mal, nos permitamos sentirnos mal. Que no busquemos evitarlo, que no busquemos esconderlo o hacer como que no pasa nada, sino pues hacerle un pequeño espacio en nuestra vida. Okay. Cuando le hacemos espacio al malestar, en lugar de estar tratando de empujarlo para afuera todo el tiempo, la vida se vuelve un poco más tranquila. Ok, así Sí. es. Esa es mi invitación para la gente. Bueno, muchas gracias, Joel. Oye, en caso de que alguien de la audiencia quisiera contactarte, ponerse en contacto, porque Joel también da sesiones individuales, entonces aprovechen. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Pueden encontrarme en Instagram como joel.acepta, pero la palabra no lleva la letra E. Ok. ACPTA. Ok. No estaba disponible la palabra acepta, entonces. Muy bien, tocó. Tuve que ingeniármelas, ¿no? Ese es como mi perfil de redes sociales en el que subo contenido relacionado a la salud mental y al trabajo que yo hago. Entonces, pues, si a alguien le interesa llevar un proceso conmigo por las cosas que han escuchado aquí, pues también es bienvenido. Con mucho gusto podemos ver eso. Si no, pues también seguirme para ver qué ando haciendo por ahí. Sí, síganlo para que vean qué proyectos anda realizando y en qué está trabajando. Muy bien, Joel. Muchas gracias a cada una de las personas que nos está viendo y nos está escuchando. Y pues sin más,
Yo sé que a veces suena desesperanzador muchas cosas o se ven muy desesperanzadoras las cosas que vivimos, pero siempre hay algo que se puede ir haciendo, ¿no? Entonces, sin más, te agradezco mucho, Joel, Gracias. y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye.